Quisiera ser a veces trapero del tiempo, arañarle segundos al minutero. Quisiera vencerle una partida al dios Cronos y sentirme libre de cadenas y grilletes. Mirarle a los ojos, reírme de él, orgulloso, fanfarrón y soberbio como un niño malcriado. Oí decir que la razón por la que nos aferramos a nuestros recuerdos es porque ellos son los únicos que no cambiarán, mientras nosotros sí lo haremos. Creo que tienen razón. El ser humano, evolucionativo y cambiante, no dejará jamás de desarrollarse para bien o para mal, acorde a los tiempos que vivimos, pero pese a tales prisas, a tal bullicio ensordecedor, intransigente, siempre, siempre abriremos el cajón de nuestra conciencia para evadirnos de los males del siglo XXI. Porque todavía quedan reductos virginales a nuestros sentidos que nos ayudan a encontrarnos a nosotros mismos. Una vereda limpia, fresca, otoñal, de esas que invitan al paseo meditativo. Una hermosa biblioteca, como botiquín intelectual de pequeños auxilios ante la estupidez humana. Los predios desnudos de la campiña de esta tierra nuestra, huesuda, desigual y alborotada a los alisios vientos, brocales y tejadillos, emparrados y zigzagueantes callejuelas a horas intempestivas, alacenas y mostradores de enriquecedora charla, San Juanes de fresco mármol, del silencio de las horas del descanso, de olores a bollería y a café, del misterio de lo olvidado, del compás de las cosas simétricas, invariables, de tu risa infantil cuando abres el baúl de tus recuerdos, de ese gesto inocente y cándido de las pequeñas cosas. Trapero del tiempo quisiera ser, quincallero de mis recuerdos y tener el tiempo suficiente cada día para sacar mis historias y colocarlas unas al lado de la otra, tocarlas, respirarlas, vivirlas y luego volverlas a guardar. Pues así, solo así, le habremos vencido la partida al dios Cronos. Pues así, solo así, nos sentiremos libres de cadenas y grilletes. Y mirándolo a los ojos, nos reiremos como niños malcriados, orgullosos, fanfarrones y soberbios. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante. Hoy nuevamente un Café de Levante cargado de buena literatura, de recuerdos y de historias que contar. Y para eso se encuentra con nosotros, se encuentra mi amigo Eulogio Galán Moreno, escritor. Amigo Eulogio, un placer y muchísimas gracias por haberte acercado a este rinconcito de cultura de nuestra Baja Andalucía. Otro placer y bastante grande, Rafael. Eulogio, siguiendo quizás un poco con la entradilla, ¿no? que es habitual, ¿no? en nuestro programa, donde ahí sí le doy rienda suelta a mi pluma. Yo siempre pienso que, en este caso, te pregunto que el sentido de la amistad, la sencillez de los pequeños gestos, ¿verdad? ¿Por qué piensas que habitualmente el hombre se aferra tanto a sus recuerdos y a su pasado? Bueno, es una pregunta un poco... ¿Por qué se aferra? Yo creo que le va faltando la vida y también se agarra la vida con los recuerdos, ¿no? Los recuerdos son puertas que tienes en el interior que abres y sientes una complacencia, una dulzura, una intimidad, es algo que te da vida. Los recuerdos en sí son puertas que tienen música de la infancia, música de la maternidad, de tus padres, de tus compañeros, de tus amigos, y llegar a esas puertas y abrir esas puertas es una sensación bastante grata de lo que significa los recuerdos. La verdad que te hago esta pregunta porque yo acabo hace algunos días de leer creo que tu primer trabajo literario, sí, ¿no? Andares. Andares, un libro muy personal, muy íntimo, un libro que yo creo que todo escritor, o la mayoría,
debe de alguna vez hacer, porque es como soltar esos pequeños recuerdos, esas memorias, esa niñez, ¿verdad? Y esos recuerdos familiares. Yo, si me lo permites, voy a leer, nada, 3 líneas de Andales, de tu trabajo Andales, que dice: los soberaos, plenos de maíz y trigo, las frutas de invierno esperando su maduración debajo de las camas, corrales de retrete único y común y campanas que repicaban la tristeza o la alegría, completaban el círculo solidario de mi crecimiento. A mí ese esbozo me pareció, un canto, ¿verdad?, a la infancia. Una infancia quizás campesina, una infancia agraria. Bueno, cuéntanos un poquito, porque eres de Trebujena. Sí, soy de Trebujena. Sí. Y yo, bueno, me imagino que es un canto a tu infancia. Claro, es un canto a mi infancia, y te puedo contar de mi infancia que los niños éramos súper solidarios. Es un tema largo, complejo de hablar al día de hoy, porque era una época de privaciones, donde tú el juguete te lo tenías que buscar en los campos, te los tenías que inventar, y eso hacía un conjunto. Hoy yo a mis amigos de la infancia lo considero casi como hermanos, porque jugamos con nada, creábamos con nada. La solidaridad, estábamos siempre uno encima del otro. Era un mundo casi, dentro de las carencias que había, era un mundo solidario que te llevaba a una situación de felicidad casi completa, ¿no? Nos íbamos a los campos, cogíamos frutas, era un extenso, el horizonte era extenso, tanto árboles frutales, y la verdad es que era una infancia perfecta, aquellas escuelas, aquella educación, yo considero que era casi perfecto, dentro de que había la voz, el pensamiento estaba apagado por la dictadura, por toda esa serie de cosas, pero nosotros los niños vivíamos en un mundo increíblemente feliz, sin nada, absolutamente sin nada, y esa educación nos llevó a ser solidarios en épocas posteriores. Valoramos las cosas mucho, cosas que hoy no se hacen. Claro. Hoy no se valora nada, hoy los padres... Un mundo muy rápido, ¿verdad? Muy cambiante, ¿no? Nos llegan información tan rápido que se nos va tan rápido de la misma manera. Y nosotros vivimos una época que te podría decir de infantil, la más bella, la más bonita que se pueda imaginar persona. Vivíamos, pero mi generación pasamos de conocer el transporte como los burros, las harrias de burro, el transporte era el burro, no conocíamos la mecanización. Entonces, hoy en día mi generación se encuentra en tierra de nadie, porque nos ha pasado de tal forma y tan brutal la modernidad, que estamos en tierra de nadie. ¿Tampoco? Porque hasta el siglo XX, finales del siglo XX, la evolución del hombre ha ido muy lenta, era casi imperceptible. Pero en los últimos años del siglo XXI, que nos cogió a todas esas áreas, la mecánica, la informática, los ordenadores, los coches, el transporte, eso nos ha cogido a mi generación en tierra de nadie, como digo yo, estamos en tierra de nadie, ¿no? Claro. Pero volviendo a lo que es cuando eres niño, la verdad que la educación que teníamos, como estos padres tenían plena dedicación hacia los hijos, hacia el colegio, hacia el maestro, no se nos ocurría a nosotros nunca quejarnos del maestro, porque si nos quejábamos en casa del maestro, la segunda reprimenda te venía de tus propios padres, ¿no? Sí, y hoy, sin embargo, viene esto y van... La figura del maestro quizás ha perdido esa figura familiar, ¿no? Y paternal, incluso, permítame que lo pueda decir. Claro que la perdió. Hoy hay una equivocación en la educación muy grande, que se trata de darle al hijo
todo lo que quiera, callarlo con juguetes, callarlo con esto, callarlo, no valoran nada, 20, 30 juguetes en Navidad, le pega 4 patadas, llena la caja de papeles, le pega 4 patas a los juguetes, no valoran nada, y aún así se sigue así, en vez de hacerle de regalo un solo juguete, quiere una bicicleta, hazle una bicicleta que valore lo que es una bicicleta. Claro. Y entonces nosotros no teníamos eso. Yo me acuerdo que los reyes eran pobrísimos. El más rico que tenía allí era un caballo de cartón, que se ponía a jugar con el caballo de cartón, y los demás, pues, nuestros padres nos hacían cualquier cosa de caramelo o cualquier cosa de juguetes, y éramos los más felices del mundo. Y la verdad que parte de esa felicidad yo sí la he descubierto en Andares, ¿no? Andares yo he conocido ya varios escritores, ¿no?, muy cercanos a este tipo de literatura. Es más, han estado aquí y todos hablan precisamente de eso, ¿no? De que también es necesario exponer esos recuerdos y esas anécdotas, porque con el tiempo se van borrando, y las nuevas generaciones quizás a lo mejor ya no se puedan preocupar de esas efemérides, de esas pequeñas leyendas, de esos cuentos, de esas historias que van atrayendo a un pueblo, a una ciudad, y que como no se plasmen aquí se pierden, ¿no? Yo te pregunto, ¿por qué y cómo nace Andares? Bueno, Andares nace desde el momento que yo estoy terminando ya de trabajar, estoy pronto a dejarla. Y nace en una tarde de lluvia, con una anécdota, una tarde de lluvia donde mi mujer, mi compañera, me dice, ¿qué hacemos hoy de comer? Yo estaba en el sótano, yo tengo un sótano donde me he hecho mi biblioteca, me he hecho mi recreo, y estaba yo leyendo, ¿qué hacemos de comer? Y como estaba lloviendo torrencialmente, digo, hacemos un ajo caliente, tal. Y en esto dije, vamos a intentarlo y tal, pero yo no subí arriba, sino me quedé y me acordé de una anécdota del campo, de unos personajes. En mi pueblo había siempre personajes muy nobles y muy graciosos, simpáticos y tal. De una anécdota del ajo caliente, me río porque está escrita y la estoy rememorando. Y era buenísima. Entonces yo empecé a reírme con el recordatorio y me dio por escribirla. Yo la escritura siempre, desde joven siempre, y me dio por escribirla, pero al escribirla me reía, y entonces empecé a ponerle música, y empecé a ponerle el lenguaje de los clásicos y música, y a embellecerla y tal. Entonces trajo una anécdota, trajo otra, pero ¿qué pasa? Que la música te lleva no solamente a la anécdota y te lleva a esto, te lleva a abrir, como ya te he dicho antes, otras puertas. Entonces abre la puerta de la espiritualidad, de la mística, abre la puerta de los recuerdos, de la infancia. Además que es verdad, yo para escribir necesito tener música. Claro, pero la música de las letras, también, Rafa, la música de las letras, los clásicos te trasladan música. Claro. Hay veces que dije tú, una rima no lleva música, el pensamiento lleva música. Entonces, si te darás cuenta, en Andares hay mucha música de prosa. Porque la prosa la considero yo más para soltar el pensamiento, para soltar más exacta, más cerca del sentimiento que la poesía, porque la poesía se trata de embellecer, que también está muy bien y se llega a mucha profundidad, pero hay que tener más cálculo para embellecer la poesía, mientras que la prosa te deja más suelto. Sí, claro. La prosa y entonces pues el sentimiento quizá que vaya más entero en la prosa. Y entonces, pues nada, escribí esas anécdotas de las cosas de mi pueblo, después abrí otra puerta, la mística, que tienes que, como te pongo ahí, tienes que escapar rápido, porque si entras en la mística, el mundo se convierte en algo muy tremendamente exacto. Entonces escapa rápido de la mística y te vaya. Su pincelada es interesante darla, porque das esa pincelada mística al trabajo. Sí, doy la de vivencias que yo he tenido, como esta de, por ejemplo, de una niña que iba a mi casa, era pequeñita, la hermanita y ella, iban a mi casa por alimentos. Vamos, iban a todas las casas, pedían una botella de leche, y yo siempre le daba algo cada vez que la niña era preciosa, un ángel. Y entonces, pues,
un día ellas bajaban contentas, cantando, cuando llevaban los alimentos, porque se habían llevado. Un día dejaron de aparecer, no apareció, y pasó el tiempo, y me encuentro a aquella niña ya convertida en una mujer, desdentada, tirada en la prostitución, y castigada por un viejo, que era el que la llevaba en el tema de este tipo de la prostitución. Sí, entonces estaba en la droga metida y tal. Entonces eso te parte el alma, Dios mío, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué una criatura que era un ángel la convertimos en un demonio que hace mal a los demás? Porque esta niña lo que estaba haciendo podía transmitir enfermedades y tal, y como estaba la situación. Pero, ¿es culpable la niña o es culpable la sociedad? Entonces, si tú entras en la mística, quizás que te encuentres con unos problemas muy gordos de sentirte tú parte de la culpabilidad de lo que le pasó a esa niña. Eso ya si te metes en la mística y encima te metes en la filosofía, claro, bueno, eso al final son volúmenes y volúmenes. Exacto, ese es el tema. Y como ese de la niña, otros de un... Ese es más triste, pero sí es verdad que yo, por ejemplo, he disfrutado mucho ahí uno muy bueno, que es el de Manolito Relojero. ¡Ah! Este lo conoce todo el pueblo, Manolito Relojero. Y había otro también que era el del canario Pavarotti y Bribón. Son dos historias muy simpáticas, muy simpáticas. Y el de la almohada también. Y el de la almohada también. La verdad que es un libro muy apetecible ahora para verano. Y es hombre, es un libro doméstico, un libro menor, como yo le llamo. Es doméstico para el pueblo y tal, donde es pequeño, no tiene un gran volumen. Los de mi generación, pues... le gusta leerlo y tal. Tuvo un gran éxito. Ten en cuenta que no le di ningún bombo, como ahora con Blas de Lezo, que sí tiene un bombo extraordinario, pero aquel lo hice en plan doméstico y sin embargo se vendieron 200 ejemplares, y la crítica fue muy buena, todo el mundo se divirtió, todo el mundo, hay mujeres que dicen, mira, empecé con las anécdotas y ya terminé el libro porque... Claro. Y la narrativa también está muy bien, está dentro de lo que pasa y toda esa serie de cosas. Pero que, claro, es un libro doméstico, un libro menor. Que Eulogio viene reflejado parte de esa sociedad trebujenera de los años 60, años 70, años 50, sí creo que también he tenido esa percepción. ¿Cómo ha evolucionado tus paisanos y amigos míos, mis amigos de Trebujena, cómo ha evolucionado la ciudad y el pueblo de Trebujena? Una evolución como la misma sociedad. Yo recuerdo mi pueblo, no tiene nada que ver, yo recuerdo mi pueblo en aquellos tiempos donde había tanta carencia que la grandeza asomaba en la parte humana de las personas. Había los jornaleros que vivían de la jornada tan mezquinamente, que le daban unas pocas jornadas al año y tal. Y se ponía enfermo, por ejemplo, y allí se ponía siempre, al final de semana, se ponía lo que le decían el pañolito, por ejemplo. El pañolito era sacarle el jornal al compañero que estaba enfermo. Esa solidaridad obrera y solidaridad en el mundo del campo, eso era algo que no debía de haberse perdido. Era tremendo, aquello era tremendo. Allí una persona enferma y todo el pueblo encima. Y yo me acuerdo también de otras personas que no podían trabajar, eran jóvenes y tenían... entonces estaba yo en la parroquia, ¿no? Y desde la parroquia pues organizábamos rifas, íbamos pidiendo dinero por todos sitios hasta que le montábamos un bar, o le montábamos un kiosco, le montábamos tal. Ya yo tengo 64 años y ya eso de ser políticamente correcto se acabó, ¿no? Claro. Era una sociedad, mi pueblo, increíblemente solidaria, increíblemente trabajadora, increíblemente respetuosa. Es que no, nadie estaba... Había muy pocos disgustos, había muy pocas diferencias, el pueblo era uno. La verdad, pero bueno, Trebujena siempre ha sido una localidad muy guerrillera y muy trabajadora, Sí, es un luchador, pero... Y sigue siendo un pueblo muy trabajador. Sí, y eso estoy yo contigo, en que he trabajado como ellos solos. Y
y bueno, luchadora, aquella, yo me acuerdo aquella juerga, aquello que viví yo de niño, toda esa serie de cosas, aquella lucha, aquello. Yo visité líderes políticos que estaban enfermos en la cárcel después de haber sido torturados y tal. Yo viví aquello dentro de la iglesia, que teníamos un sacerdote implicado en la necesidad de la gente. Yo viví aquello, yo iba y vivía aquello. Pero esa lucha también, no había diferencias en la lucha, no había nada. La cosa cambia en cuanto aparecen las siglas políticas. Hay en el pueblo, yo considero que en todas partes de la sociedad también, ¿no? Pero cuando aparecen las siglas políticas, empiezan las enemistades, donde antes no la había, la lucha en parte, donde antes era global, aparece otro mundo, aparece otra sociedad. En aquella época que yo conocía, no había diferencia de ningún tipo en cuanto a la lucha, y todos iban a una, y todos eran... hoy no sé por qué, cuando el pueblo debería seguir siendo el mismo, debería seguir la misma hermandad, pero hay una diferencia entre la política, quita razones, da razones, quita razones y ofrece enemistades nada más. Claro. Pero yo siempre he considerado que en un pueblo eso no debería existir. En un pueblo debería existir una fraternidad entre las ideas políticas, pero no convertirlas nunca en rivales. Bueno, también es verdad que cuando empiezan a haber esos privilegios, ¿no?, que convierten al hombre y que hacen que el hombre se miren entre ellos, uno por encima del hombro a otro, por esos privilegios que han existido, empiezan a haber las desigualdades. En el momento que hay las desigualdades se dice la lucha social. Eso creo que es algo que vienen... Sí, pero la lucha social, Rafa, tiene que estar unificada y dirigida en un mismo punto. Claro. Esto tiene que estar unificada en el sentido de a esto queremos llegar y a esto tal. Sí, remar todos a una, claro. Pero yo no puedo a uno que tenga una idea política diferente, siendo hermano del pueblo, decirle no puedo, es que no tiene que ser así. Yeah. La lucha debe de llevarla entre todos, y las ideas, participar en todo de las ideas que se quieren llevar a cabo. Este es mi pueblo, esto quiero para mi pueblo, y vamos a participar todos. Incluso de ti que viene una idea que le conviene al pueblo. Ahora, bueno, es que tengo una forma diferente de pensar y de decir. Claro. La política, yo la política soy en este tema muy humanista, y no me encasillo en ningún tipo de grupo político. Porque hablamos de esa solidaridad, de una idea en común, venga de donde venga, que sea el bienestar de todo, ¿no? Colectivo de la sociedad. Colectivo. Y si me viene de un grupo político, pues esto está muy bien, claro, y esto lo vamos a llevar a cabo. Claro. Entonces, no buscar el voto, no buscar mi pueblo, vamos por mi pueblo, y y esa es la lucha que había antes, esa unificar en pirámide hacia una misma dirección. Claro. Ya en Andares le haces un guiño, al personaje de tu siguiente novela, y imagino que tu novela ahora mismo más importante, ¿no? Sí, que es Anka Mots, que ahora nos explicarás qué significa Anka Mots. Es una novela que habla sobre la vida, una narrativa, un trabajo narrativo, ¿no? Sobre la vida de Blas de Lezo. Blas de Lezo, que está ahora mismo en boga y que ha tardado en estar en boga, ¿no? Siendo alguien con la vida tan interesante. Yo digo que si a este hombre lo hubieran cogido en Estados Unidos, hubieran montado la mundial con el cine. Está claro. En Inglaterra. O en Inglaterra, evidentemente. Bueno, le haces un guiño al que iba a ser el personaje de tu siguiente novela. En este caso es Anka Mots. Dos preguntas: ¿qué significa Anka Mots y qué, bueno, cómo sale este proyecto a la luz? Que ya podemos decir que es un trabajo sobre la vida, ¿no? Y sobre la trayectoria de Blas de Lezo. Bueno, Anka Mots
significa en vasco era vasco. Y significa, mucho lo llama, tú abres internet, patapalo, áncamos, patapalo, no, áncamo es pata corta. Eso entra dentro del trabajo de investigación. Es pata corta, no es. Y se comprende que áncamo, Blas de Lezo de pequeño, siempre tenía una meta, y era llevárselo. Quería siempre luchar contra los piratas, desde pequeño odiaba a los piratas, y traerse los piratas a su pueblo. Y lo consiguió de rey francés. Le solicitó eso y se lo dieron. Entonces cada barco pirata que atrapaba lo llevaba a su pueblo. Y se supone que, claro que áncamo en vasco es pata corta. Tú en plan cariñoso le dices, ahí viene pata corta. Y yo comprendo perfectamente pata corta, no comprendo pata palo, que es el nombre apelativo despectivo que le pusieron los ingleses, por el odio que le tenían. Sí, pero tus mismos compañeros le decían medio hombre. No le gustaba el tema de medio hombre. Los mismos compañeros no. Yo en el libro pongo cómo salía, pero medio hombre no creo que nadie tuviera valor a decirle a aquel hombre medio hombre. Él sabía que le decían patapalo, pero no creo que hubiese uno que tuviera valor para decirle medio hombre. Ahí no lo La creo. verdad que su trayectoria como almirante español yo creo que es intachable. O sea, el asedio de Orán 2 veces, el asedio de Barcelona, o sea, esa estrategia no de quemar paja para evitar que los barcos ingleses pudieran asediar la ciudad de Barcelona, o sea, ganaba batallas con una inferioridad numérica o sea, ya no solo de material humano, sino de barcos y de armamento. O sea, era un estratega verdaderamente como no ha existido. Tremendo. Tú vas a Inglaterra, como dije en el programa de Eduardo, te aparece Nelson, Nelson, un personaje que yo, la calle de Trafalgar, la calle, cimentan la historia de los ingleses sobre la victoria. Y nosotros los españoles cimentamos nuestra historia sobre el derrotismo. Hablamos de nuestras derrotas, más que los ingleses hablan de nuestras derrotas. Y esa es la diferencia del carácter inglés y del carácter español. Claro. Esto se convierte en que algunos aprendices de poetas dicen España es saranga y pandereta, porque tu historia la está basando sobre el derrotismo. Sí, pero es verdad que es algo que ya tenemos intrínseco nosotros, ¿eh? Pasó incluso con Don Quijote, ¿no? O sea, tuvo que venir alguien de afuera, ¿no? En este caso para ponerle la literatura de Don Quijote en boga, ¿no? Y pasó con otros grandes, ya no solo escritores, sino humanistas y pensadores y tal. Ha sido algo muy común, ¿verdad? Muy común del español en sí. No viene de ahora, es algo que ha venido de siglos atrás. Es que el español nos gusta hablar de nuestras derrotas. Pues, Eulogio, si te parece, vamos a pasar en unos momentos a publicidad y ya entramos de lleno en Blas de Lezo y en tu novela. De acuerdo. Amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de literatura, de historias y de recuerdos con nuestro amigo Eulogio Galán, escritor, nacido en Trebujena, actualmente viviendo en Jerez de la Frontera, y que ha sacado su último trabajo. Hemos hablado de su primero, que fue Andares, y su último trabajo, Anca Mots, un trabajo sobre Blas de Lezo. Yo te voy a preguntar, antes de entrar en la novela, ¿qué ha significado para ti la figura del almirante español, que tan a la boga está actualmente? Hombre, yo descubrí a Blas de Lezo cuando en Andares te pongo la aventura que yo viví. Eso lo vamos a dejar para el final, porque sí, es muy bueno. Pero a partir de ahí es Blas de Lezo, el carácter inglés, porque los pensamientos míos de... Yo cuando fui a Inglaterra, el pensamiento mío es como la de cualquier español, el inglés tal, el inglés no esto, el tal.
Y cuando volví de Inglaterra, bueno, allí ya te conté que cuando llegamos allí, todos los aventureros que montaron en el galeón, todos eran ingleses, mujeres, mitad hombres, y la prensa inglesa, la BBC, la televisión, todo sobre los aventureros ingleses, y los dos españoles éramos una nota de color. Y cuando volvimos aquí a España, fíjate tú el carácter de una cosa y de otra. ¿Por qué somos así? Es lo que yo me pregunto. ¿Por qué? Volvió el inglés hacia la estrella. Cuadro flamenco en la bodega, bombón, entrevista a los ingleses, y los españoles volvían a hacer una nota en su propio país. ¿Por qué? Si tenemos un país... Yo la ira se me convirtió en cierta manera en lástima de los ingleses, porque tenemos un país donde hay una luz, donde el privilegio de la restauración, el privilegio de las aguas, el privilegio del clima, la luz, para los poetas. Entonces tenemos un país, Inglaterra, vamos a estar hablando con países, Inglaterra es bellísima, pero España muy bella también. Yo no sé, yo creo que sabías la frase que decía Blas de Lezo, ¿no? Decía cualquier buen español tiene que mear siempre para Inglaterra, ¿no? No, pero esa frase no es, eso entra dentro de una leyenda urbana que no es... O por lo menos se decía que... Aquel hombre era bastante serio como para decir aquella frase, no creo que aquella frase la dijera. Eso entra dentro de una leyenda urbana. No era de este tipo de hombre que... Y vamos, históricamente no se considera como una leyenda urbana. Y lo que te digo entonces, con Blas de Lezo, el por qué me atrajo aquel, porque cuando volví aquí a España, pues los compañeros, todos de broma y tal, tú como Patapalo, tú como tal, Patapalo, el sanguinario pirata, el concepto que yo tenía de Patapalo. Fíjate tú el desconocimiento que teníamos de la historia, porque Patapalo es Blas de Lezo en la historia, ese sanguinario de la mano de Garfio, de Tuerto, ese es Blas de Lezo. Pero lo han aficionado los ingleses y los americanos, como un personaje sanguinario y como la fama que tenía entonces. Sí. Y hasta que un día uno me dijo, joder, ha pasado como medio hombre y tal. Medio hombre, aquello me llama a mí la atención, digo, medio hombre, ¿quién es medio hombre? Y entonces busqué a medio hombre. Y me tropecé con Blas de Lezo y leí su historia. Y digo, Dios mío, esto es increíble cómo este hombre, la historia de España no lo tiene en el sitio, todo lo que pasó, perdió una pierna, perdió el brazo, perdió esto, no fue nunca derrotado, fue toda su vida dedicado a traicionado, era una vida increíblemente fecunda, siempre hablando de que hay alguna gente que dice que era un militar, es que era... la frase más cierta que hay en la vida es la que decía Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias, y las circunstancias de aquel momento eran las que eran. Yo tengo aquí una pregunta para hacerte que yo creo que salvando las diferencias, el hombre del siglo XXI, no todos, pero sí la mayoría, le cuesta entender el concepto espacio-tiempo. El concepto espacio-tiempo es muy importante. Para hablar de la Primera Guerra Mundial, o para hablar en este caso de la filosofía o del carácter del griego, del carácter del heleno, teníamos que haber vivido allí para entender cómo era esa política, cómo se desarrolla esa democracia. Si queremos entender a la Revolución Francesa, tenemos que haber vivido la Revolución Francesa. Si queremos entender cómo era la Edad Media, entender cómo se vivía en esa Edad Media, cómo era la religión, cómo era el trato con la mujer, cómo era el trato con la sociedad, con la política. Cosas que ahora nos puede llevar las manos a la cabeza, pero que ese espacio-tiempo existió. Y eso... Exacto. Eso ha ido evolucionando como ha ido evolucionando el ser humano. Tú lo has dicho todo, Rafa, ¿no? Poco puedo añadir. Poco puedo añadir, ¿no? Porque coincido totalmente contigo, las circunstancias en cada momento. Y este hombre, pues, nació en aquellas circunstancias, le tocó vivir aquellas circunstancias tan horrorosas que fueron cosas que desconocemos también. Fueron 12 o 13 años de guerra de sucesión, que era una guerra civil también, la que se... Y una historia de España muy fecunda, y aquel hombre nació en Pasaje, o Pasaya, un lugar donde los franceses habían intentado de anexionarse varias veces, o sea que nació en una burbuja de guerra. En un contexto militar total, enorme, total. Claro. Allí tenía su pequeña bahía y tal, allí se hizo...
Y en aquella época los esclavistas berberiscos, los esclavistas de ingleses, allí venían en la costa de Levante, la azotaron totalmente, llevándose esclavos cristianos, o sea, era un contexto que para hablar de... Es que cuando hablamos de ese imperio español, exactamente tenemos que volver al espacio-tiempo. O sea, era el espacio-tiempo de esa salida de la Edad Media a la edad más contemporánea. Bueno, en este caso la vida de Blas de Lezo quizás es ya los últimos coletazos de ese imperio, ¿no? Pero sí es verdad que seguimos hablando de la supremacía en el océano, la supremacía militar en Europa, las guerras italianas, las guerras francesas, o sea que estamos hablando de... Y claro, y pasa una cosa, Rafa, si el día que nos analicen a nosotros con todo lo que presumimos de avanzado en el pensamiento y todas las cosas, quizás que la historia nos califique bastante mal, una nota muy por debajo de tú ves lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en esto, lo que está pasando en otros sitios, la historia nos tratará muy mal, tendremos poca defensa para eso, ¿verdad? Para eso, entonces hay que ir al contexto de circunstancia, tiempo y espacio. Uno de los momentos más interesantes, y yo me imagino que yo no he leído la novela, la leeré en estos meses, que fue, bueno, evidentemente esa gran epopeya que fue la batalla de Cartagena de Indias, ¿verdad? Bueno, cuéntanos un poco cómo se desarrolla, cómo la plasmas en la novela y cómo es ese trabajo cómo se desarrolla esa batalla en sí, que es la que le da ya, creo que el esplendor, no habla de eso. Sí, le da el esplendor la novela. Ten en cuenta que yo pongo cuando Vernon se presentó allí, fue una guerra declarada por Inglaterra, por la City, por los poderes económicos de Inglaterra, por la nobleza de Inglaterra, porque se querían quedar con el imperio español, ahogar a Cartagena, una vez que ahoga a Cartagena, que quedarse con todo el Caribe y todo el imperio español. Entonces formaron una escuadra, después del desembarco de Normandía, la escuadra más grande que se ha creado en el mundo. Había que ver los barcos aquellos de 3 puentes, que aquellos eran fortalezas flotantes de 70 cañones en cada... Y se presentó allí lo que yo llamo el Gran Bosque de Abetos Blancos. El Gran Bosque de Abetos Blancos porque pusieron todo el mar de barcos, 190 barcos entre transporte y toda esa serie de cosas, 190 y 30 y tantos mil soldados. Eso con Blas de Lezo, que contaba con 2000 y poco de hombres regulares, entre soldados, entre gente así escogida que estaban fuertecillos y esto, y 600 indios, 3000 no llegaban a 4000 hombres, y 600 indios que solo lanzaban flechas, o sea que eso de armas de fuego y tal, ¿no? 600 indios, y la sabiduría, la estrategia, porque Blas de Lezo tenía una ventaja grandísima, Blas de Lezo era un estratega militar y guerrillero. Aplicaba la guerrilla y desorientaba al contrario, que era militar, era solamente un estratega militar y él la guerrilla, y se rodeaba mucho de indios y tal. Y con ese número tan reducido y calculando, porque lo tenía todo calculado, la llegada de los mosquitos, de las enfermedades y eso, él sabía que era aguantar, y con las estrategias de... Vamos, que yo no... El libro hay la estrategia de la muralla cuando puso y toda esa serie de cosas, escribí yo a tanta gente. Esa muralla que era invertida, ¿no? Estaba hecha para que rebotasen las balas. Exacto, esa fuera una construcción muy moderna de los arquitectos españoles. Pero estrategia, esperar las enfermedades, castigar a las tropas inglesas con los indios en la selva, castigarla con... Podemos hablar del primer pensador militar en la guerra de guerrilla, ¿no? Decía que la guerra de guerrilla se había creado en la Primera Guerra Mundial. No, mentira, la guerra de guerrilla es la guerra de la independencia. Creo que fue algunos años para atrás. Creo que sí, Blas de Lezo utilizaba la guerra de guerrilla muy bien, y lo que hacía era castigar, mermar, castigar, desorientar,
Era un perfecto estratega de guerra. Y te haces esa visión, ese mar, como tú dices, ese mar ese cargado de barcos, ¿no? Y esa pequeña defensa en Cartagena de Indias, ¿cómo se podían sentir? ¿Cómo él era capaz de visualizar cómo iba a ganar una batalla que a priori estaba perdida? Fíjate, claro, si estaba perdida, que como tú sabes y expones en tu trabajo, ya se había dado la noticia en Inglaterra de que esto iba a ser pan comida y que la batalla la ganaba el Vermont, ¿no? Claro, el tema está porque Vernon, bueno, la guerra de Inglaterra ya te digo que es una invención de los ingleses para quedarse con todo eso. Se declaró la guerra, Vernon atacó Portobelo, los españoles de Portobelo se portaron muy cobardemente, abandonaron, huyeron a esto, fue ridículo la defensa de Portobelo. Y se creía que la Cartagena de Indias era el mismo tema. Además, los espías le llegaron el informe que tenía de los espías suyos, que los españoles eran flacusos, huidizos, un viva la pera, que los españoles, que no había problema, que iba a ser como en Portobelo. Sí, era un caramelo en la puerta de un colegio. Claro, como Portobelo, pero allí se equivocó como maestra. Allí estaba Blas de Lezo. Allí estaba Blas de Lezo, y este hombre y con 5 barcos de guerra nada más, ¿eh? Claro, es que estamos hablando... Contra 200 barcos de guerra. Y allí se batió el cobre, allí aguantó lo que tuvo que aguantar y humilló a Inglaterra. Vamos, cuando entró ya porque allí llegaron y barrieron las baterías españolas en tierra, la barrieron en un segundo. Todo iba pasando, por eso digo tú lo de ver, ¿no? Todas las medallas conmemorativas, que por cierto hay un paisano mío trogonero al que quiero un montón, tiene 2 medallas conmemorativas que ya. Pues todo iba transcurriendo como ves, ¿no? Y todo el mundo pensaba. Portobelo, el comportamiento primero fue parecido a Portobelo, porque barrió todas las baterías en tierra con los barcos. Oh, venga, otro barco de 3 puentes, otro, y los barrió enseguida. Eso fue en contra de Blas de Lezo, que ya estaba enfrentado al virrey, porque el virrey fue una piedra en el camino de Blas de Lezo como los ingleses, ¿no? El virrey lo odiaba a muerte porque Blas de Lezo era un soberano y Blas de Lezo tenía una historia en las espaldas tremendo, y ya cuando llegó allí ya lo odiaba, ¿no? Y la estrategia del virrey era siempre recular hasta llegar a Cartagena y esperar a defensa que otros vinieran, claro, a zarparlo. Y la estrategia de Lezo era castigar hasta que llegaran las fiebres, llegaran las enfermedades, hasta que llegara... Y lo sustituyó el virrey, fue traicionado durante la batalla y después de la batalla. Entonces, la vida de Lezo es fecunda, increíblemente fecunda, siempre hablando de las circunstancias de aquel momento. Claro. ¿Y cómo ha sido el trabajo, Eulogio, de investigación y el trabajo de archivo que encontramos en este libro? Mira, el trabajo, como ya te he dicho, el tema de Patapara. Después estuve en el archivo de India. Pero te voy a decir una cosa. Estuve en el archivo de India y allí estuve estudiando y teníamos esos datos. Pero, digo yo, cuando yo tenía los datos, digo, bueno, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué sentido tiene que yo utilice estos datos? Porque estos datos en manos de un historiador, en manos de un militar, están en mejores manos que las mías. No tiene sentido que yo utilice estos datos. Yo estoy enterado de la historia de Blas de Lezo, estoy enterado. Pero yo no puedo utilizar unos datos que otros pueden utilizar mejor que yo y que ya está escrito sobre. Entonces, yo lo que hago es ficcionar, darle una ficcionar a la leyenda de Blas de Lezo. Ficcionar el personaje, darle un atractivo literario que yo creo que he conseguido, porque las críticas me asustan, porque no sueltan el libro desde que lo cogen. Estamos hablando entonces de un trabajo, por ejemplo, como hizo Benito Pérez Galdós con los episodios nacionales. Cogemos a personajes de la política, personajes de la sociedad del siglo XIX que me van a interesar para explicar todo ese movimiento intelectual o político, social y económico del XIX, pero mezclado con personajes ficticios para darle un cariz novelado, ¿no? Podríamos decir que es así. Exacto, tiene un cariz novelado la vida de Blas de Lezo, lo que yo he perseguido, y yo creo que se convierte en atractivo, porque hay novelas escritas sobre Blas de Lezo
Y es que no sabemos utilizar en España la ficción, como ya dije en el programa de Eduardo, es que no la sabemos utilizar y teníamos que utilizar la ficción para embellecer el contenido de la novela. Por ejemplo, como ya dije antes, yo creo que a Blas de Lezo la han aficionado el contrario, se puede decir en este caso. La ha aficionado el inglés, el americano, como para tapar los sanguinarios piratas, el sanguinario tal, y como el trono de reyes que le decían medio hombre también, la batalla es muy semejante a lo que ocurrió en Cartagena. Hay una cosa ahí que yo creo que los españoles nos han robado el personaje, el cine de fuera, con Blas de Lezo. Y yo creo que Blas de Lezo se merece una gran película, se merece una... Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que la vida de este señor, ¿no? Y esa entrega, ya no solo, sino esa valentía y esa estrategia militar llevada ya no solo a Cartagena de India, además la batalla de Cartagena de India, que está catalogada como tan importante o más como Lepanto, como la Armada Invencible. O sea, que estamos hablando de una de las épicas y hemos tardado muchísimo tiempo en darnos todavía no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta, es cierto. O sea, aquí ya da igual el color o la tendencia política de cada uno, es igual. Es una historia viva en un contexto espacio-tiempo que es digna de estudiar, de conocer, de estudiarse en las escuelas y evidentemente de llevarse al cine. Y este hombre, gracias a este hombre, hoy el continente americano habla español también, fíjate tú, si España... Sí, ha tenido importancia. Ha tenido importancia el tema de... Eulogio, ¿en qué estilo literario te sientes más cómodo? En el estilo literario, hombre, a mí los clásicos siempre me gustan mucho jugar, me divierte el lenguaje, como ya te digo, la música de los clásicos, esto es irrepetible, en la época de oro, esto es irrepetible en eso, pero yo lo cojo y me divierto y la verdad es que me encanta, pero también me encanta, como ahora he comprobado, en la ficción, ficcionar y hace atractivo un personaje de la historia. Creo que lo he conseguido, hay muy buena crítica, grandes críticas, se está corriendo como la pólvora por todo sitio. Ten en cuenta que el libro la novela está editada para todos los países de habla hispana. O sea que ha tenido una aceptación importante. Está teniendo, yo creo que las críticas de todo el que la ha leído, ya no quiero ni pensarlo porque son tan buenas y toda esa serie de cosas. Son críticas, te puedo hablar de 70, 80 críticas de que me han llegado que la han leído y todas están en el mismo nivel. Claro. Yo creo, espero la tuya cuando leas también. Sí, eso este verano. Y la de Eduardo, estoy esperando la de Eduardo. Eduardo sé yo que se la ha leído ya. ¿Sí? O si no, pues no me ha mandado la crítica. O casi al terminar. Yo sé que hace poco estuvimos hablando y yo sé que está disfrutando con el libro. Eulogio, antes de que nos marchemos en estos últimos minutos del programa, hay una parte de tu vida, ya que hemos entrado en la vida de Blas de Lezo, de la marinería, de la estrategia. Bueno, hay una parte de tu vida muy interesante que terminas embarcado en Bristol, en un barco donde vas a rememorar las rutas comerciales, las antiguas rutas comerciales entre España e Inglaterra. Imagino que el proyecto es el proyecto Harvey, ¿no? Y estamos hablando Mackenzie, en sí... el antiguo Mackenzie. Mackenzie. El antiguo Mackenzie. Estamos hablando de la bodega entonces de John Harvey, establecida en Jerez y inglesa por autonomacia y con esa historia, ¿no?, de ventas de vino al país anglosajón. Bueno, para que nuestros telespectadores se sitúen, vemos en el puerto de Bristol embarcando en un barco, en una nave, en un barco comercial que va a ser la misma ruta comercial entre Inglaterra y España, ¿no? La misma ruta que podían haber hecho los comerciantes de vino en el siglo XVII, en el siglo XVIII, ¿no? Y en las mismas condiciones. Y en las mismas condiciones. ¿Cómo te embarcas ahí? En fin, ya no te voy a preguntar, yo creo que con esa pregunta lo digo todo. ¿Cómo te embarcas y cómo desarrollas ese proyecto que sé que lo pasas malamente y que te ayuda a crecer como persona y te cambia quizás un poco la vida, ¿no? Sí, aquello fue una burbuja en mi vida. Yo digo que pocos mortales tienen la oportunidad de vivir lo que yo viví, muy pocos mortales. Sin embargo, es lo que te digo, no sé, lo único en las tripas del diario de Jerez fue con todas las páginas interiores y algunas revistas, pero... Y aquello fue... Eso cuando llegó a todos los empleados, eran ingleses todos, aventureros ingleses,
e inglesa, eran 8 y 9 personas de aventureros, y a España eligieron un español. Y esto llegó a la bodega y, claro, todo el mundo, directivo, ejecutivo, toda esa serie de cosas, iban hasta la biblioteca, un mamotreto así, porque les gustaría ir, hablando de los dioses del mar, hablando de toda esa serie, una ilusión tremenda. Y llegó el escrito a mí y le digo, ¿esto qué es? Dice, esto y tal. Y te ponía que era muy peligroso, yo no me lo creí. Digo, voy a escribir. Y escribí 2 líneas. Creo que eran 4, pero vamos, en síntesis era ¿por qué quieres ir? Yo puse, porque quiero conocer hasta dónde llega mi miedo. Yo nunca... Pero sin embargo mis compañeros ya sabían que salía elegido yo. Ya ellos sabían que... Dice, tú sales elegido. No, por el carisma, por lo que sea. Lo cierto es que nos reúnen allí en la bodega y dice, vamos a empezar por el director de... Por lo último, del elegido ha sido Eulogio Galán Moreno. Y ahí fue una elección así de simple. Después te hacen firmar un contrato donde te habla de los peligros que eso conlleva. Tú lees el contrato y dicen, en esta época del siglo XXI, esto es una tontería, están poniendo esto... Sí, magnificándolo más. Magnificándolo de una idiotez, pensaba yo, de tal. Y nos fuimos a Inglaterra, nos fuimos para allá, era Pedro Ingermo, el periodista del Diario de Cadillo, que venía narrando también. Y allí ocurrió eso, ya salimos en barco, y una vez que salimos en el galeón, que es el que está fotografiado ahí, el Casqueló, vientre de casalote, pues, yo te digo, éramos 9 y 10 hombres y 10 mujeres, éramos todas aventureras. Entonces salimos y nada más que salí, ya empezó la llovizna. Digo, ¿qué pasa aquí? Esto no es tan bonito como la yo agua creía. encrespa ahí ya. Todo está, empieza a vomitar y todo el mundo vomitando allí, la salida. Pero ahora el agua encrespa ya se convirtió en oleaje de 3 metros, aquello ya era temible. Y al salir de Bristol hay unas islas que le dicen las Islas Landy. Y allí nos refugiamos hasta que pasara, allí se refugiaron hasta los petroleros, hasta que pasara la tormenta. Creímos que la tormenta había pasado, salimos. Y cuando ya perdimos costa, tierra. Por cierto, que en las Islas Landy, en una iglesia estilo medieval que había allí, solitaria y tal, había un libro donde yo puse mi firma. Digo, aquí va un trebujenero que está muy simpática, pero que queda en el libro y tal. Y nos embarcamos de nuevo. Cuando ya estábamos en alta mar, ya ahí empezó la odisea, la tragedia, con las tormentas, 14 días, eran 13 días de tragedia, prácticamente, de tragedia. Tú en las mismas condiciones tenías que... no podías beber leche, no podías ducharte, no podías... aquello era una guerra continua con las velas y con el trabajo. O sea, estaba simplemente directamente como la marinería de a bordo de finales del siglo XVII o finales del siglo XVIII. Allí nos trajimos de mercancía, creo que nos trajimos un queso grandísimo, circular. Yo no he visto queso más grande en mi vida. Y otro cónico. Si estuviera aquí Eduardo y Rocío, le preguntaría si el delito prescrito, porque el cónico lo corté yo por la mitad. Porque la comida inglesa no se podía comer. La comida inglesa no se podía comer. Aquello era un desbarajuste de platos. Por eso digo yo lo bien que vivimos los españoles en el tema. Aquello te ponían una fuente grandísima, un cazo, y ahora te ponían un chícharo cocido, papa cocida, tal. Te ponían un colorido tremendo, pero sin alimentos ni nada. Aquello era todo cocido. Y después una zarza india, y aquello no había Dios quien se lo comiera. Entonces tú tenías que subsistir. Claro. En esa época de las croquetitas, el alcalde de del puerto, de camarones, claro, te ponen eso ahora. El alcalde del puerto se quedó sin la mitad del queso. No lo sabe, no creo que el delito ahora ya prescrito. Y aquello fue una tragedia. Yo en el momento de que vi aquello, digo, esto va en serio. Esto va muy en serio. Digo, aquí me olvido de mi familia, aquí yo me tengo que convertir en otro personaje y no acordarme para nada de mi familia. Yo sabía que aquello tenía yo que librarlo con otro personaje.
Yo Claro. tenía que sacar de mi cuerpo otro personaje. Y a fin de 13 días de tragedia, donde el barco, recuerdo una noche, que aquello fue increíble. Una noche donde las olas eran de más de 5 metros, aquello el barco cogía fin, se levantaba de noche. El rugido del mar era como la boca de un dragón. Era igual, en plena noche tú solo, amarrado al mástil de proa, en la vigilancia, porque allí te dejaban solo. Tú tenías que salir de tu camarote con el arnés enganchado como si fuera un alpinista, porque claro, no podías andar, tenías que agarrar y andar un paso, andar y amarrarte con el arnés a la proa. Y aquello tú amarrado a la proa. Y aquel barco que hace, dice, de espalda te cae todo, que te cae, tú veías esto, y volvía y hacía sobre las olas, y que te tragaba el mar, que te tragaba la boca de aquel dragón, y las olas dándote sobre tu cuerpo, tirándote, aquello fue una tragedia, una verdadera tragedia. Yo cuando tú hablas eso, ¿no? Y eso que fue una travesía de 14 días, ¿no? 15 días Por fueron 15 días. prácticamente. Cuando 14, nos ponemos a pensar ahora, por ejemplo, que estamos en plenos preparativos de la circunnavegación de la primera vuelta al mundo, Magallanes Elcano. Tú imagínate, ¿verdad? O sea, 3 años embarcado, de esos 5, de esa flota de 5 naos, regresa solamente una, 3 años dándole la vuelta al mundo, parando, descubriendo a cada paso cosas extraordinarias, pereciendo, pasando hambre, enfermedades. Esos hombres estaban hechos de una pasta totalmente diferente. Aquello era durísimo. Date tú cuenta que la travesía que hice yo de Inglaterra a España en esas condiciones y eso, la tripulación la reclutaban en las tabernas cuando estaban borrachos. Lo hacían firmar y cuando despertaban estaban en el barco, ya no tenía vuelta atrás. Y fíjate, y te estoy hablando de esa travesía. Ya. Hay una parte, hablando de esa travesía, creo que queda perfectamente reflejado lo que has dicho cuando te dice un amigo tuyo, dice, lo peor de todo en el mar es que si tienes tiempo para pensar y lo haces, la cabeza se te hace tan grande como el cielo y pensar no es bueno. Sí, ese es el grumete. Creo que es una frase que puede... Y es verdad. Puede entornar, ¿no?, perfectamente esa aventura marinera. Claro, ten en cuenta tú que no podías pensar y además esta gente no te daban lugar a pensar. Yo he visto situaciones de peligro de soltarse una polea. Está yo con el timón y una compañera que le gustaba estar conmigo, ¿sí? Estaba siempre en su tiempo que no estaba en mi guardia, pero se venía a hablar conmigo, le gustaba estar y soltarse una polea y pasarle con un rayo. Si le coge la polea la deja decapitar. Y momentos como este te puedo contar de perder la vida. Aquello no es una, dice, vamos a hacer una aventurita, aquello te encontraste con una aventura y una tragedia. Que tú no estabas preparado para que eso. No estaba preparado. Primero no estabas preparado, mejor no sé si físicamente, pero mentalmente por supuesto que no, ¿no? Pero me preparé, Rafa, desde el momento que yo digo aquí saco yo un guerrero de aire de acción pero, y yo me pero olvido de la porque cambias familia. el chip, sí, ¿sabes? Sí, totalmente, o sea, te ve directamente totalmente. y dices, bueno, y aquí tengo que sobrevivir. Aquí ya no, esto ya no es el juego que yo me pensaba que al principio era. Claro, tengo que salvar el pellejo y olvidarme de la familia, porque si te acuerdas de la familia, de los hijos, te entra y lo que te puede pasar, claro. Te entra una depresión, una gana de... Bueno, Eulogio, ¿y en qué estás trabajando ahora? ¿Sigues escribiendo? ¿Estás Sí, terminando claro, algo? ¿Estás en ya. proyecto? Sí, tengo un proyecto. Después del éxito que he tenido esto, pues no puedo volverme atrás. La novela está teniendo un éxito tremendo. Entonces, sí, estoy en un proyecto, ya llevo media novela sobre. Voy a cambiar el tema a un drama. Al drama de. Eso, siempre me gusta trabajar sobre hechos reales, aunque ficciones, aunque de todas esas series noveles y todas esas series de cosas. Unos hechos reales de la guerra civil. Y eso verá la luz en poco tiempo, imagino. Sí, creo, pero tengo otras ambiciones con esta novela siguiente, ambiciones de presentarla a premios literarios, presentarla. Entonces quiero hacerlo un poquito más prolongado en el tiempo, con más volviendo a leer, volviendo a tal. Y en ese tiempo quiero meterme también en el tema de, como ya hablamos con Eduardo, el tema del presidio de Cervantes. Cervantes es un personaje también que está ahí... Cervantes conocemos la parte de... literaria, pero después tienes la parte de ser recaudador de
de fondos para... Y esas veces que de Argelia, que intentó escapar, que casi logró 2 o 3 veces, el pensamiento de Cervantes también en aquella época, en aquellas circunstancias. Y yo creo que eso aliviará un poco la novela del drama, porque cuando tú te metes a escribir, te metes en la vida, claro. Y un drama es muy duro. Bueno, y Eulogio, ¿dónde podemos encontrar a Encamot? ¿Cómo podemos hacer, cómo se pueden acercar nuestros amigos a tu literatura y a tu manera de proyectar tus trabajos de investigación y de literatura, por supuesto? Encamot se puede encontrar en cualquier librería de España. Vamos, la relación que me mandó la editorial iba ya por la parte de Canarias, iba por la parte de... eso fue al principio. En Jerez está en La Luna Nueva, en Cuoro un libro en Cádiz, en Sevilla está en Oso 10 librería, o sea que no hay problema para encontrar, tú le das en la Casa del Libro, en Hiperco, la novela está en todos sitios, no tiene problema ninguno. Pues nada, amigo, ha sido un verdadero placer tenerte. El mío sí que ha sido un verdadero placer, y tertuliar todo lo que quieras y cuando quieras. Pues bueno, a mí hablar de literatura sabes que me gusta. Y este rinconcito está perfectamente diseñado para eso, para que hablemos de literatura, y no solo de literatura, sino de todo. Al final hemos estado como en un café literario, sí, nunca mejor totalmente dicho, en ¿no? confianza. No sé, espero que salga bien la cosa, pero vamos, hablaremos más veces con las siguientes novelas, está clarísimo que hablaremos, y le daré a ustedes prioridad en el tema este, a Eduardo y a ti os daré prioridad en la siguiente novela, eso está claro. Pues nada, amigo, ha sido un verdadero placer. Y el mío también, Rafa. Amigos de Café de Levante, nosotros seguimos seguimos hablando de literatura, de novela, de historia, de efemérides, de artes, aquí en este rinconcito del sur. Ahora le dejamos con nuestro rincón literario, de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Por mi parte, desearos muy buenas noches y que sean muy, muy felices. Hola, hermano. Ya lo sé, siempre hablamos por internet. Ya lo sé. Pero hoy te quería escribir. Escribirte como antes, con esta pluma sobre el papel. Después de casi 8 años. Porque para 8 años va que no te echo el ojo. Y ahora, ¿qué razón tenías cuando en aquel 2008 corrías como alma que se lleva el diablo para aquella América? Cuando las cosas por aquí empezaban por los primeros resfriados financieros. Qué olfato tenías por aquellos días, qué manera de adelantarte a las cosas, cuando ahora estamos como estamos. Y vosotros estáis donde estáis. ¿Quién lo diría antes, desde aquellos 500 años, que los indios serían como la antigua Europa, y que la Europa de hoy sería como indios, que los negros serían los blancos, y los blancos trabajando como los negros, que algunos fueran como amarillos o de oro, y los dorados perdieran el color, y que la civilización hubiera quedado para lo que está. Por aquí ya ves, como siempre, nosotros los andaluces, escocidos, cansados, abrumados, rotos, descompuestos, entre trote y trote, aperreo sobre aperreo. Por aquí ya ves, como antes, como siempre, las mismas caras, las mismas cosas. Te paso algunas noticias de este periódico nuestro, de la ciudad, y verás que si les cambias las fechas, los mismos problemas, las mismas quejas, caras sobre caras, lo mismo sobre lo mismo. Sí, algunos han cambiado como de ropa, de siglas, pero la música de cada cual es la misma. Y la letra también. Por aquí ya ves, con migrañas y esta artrosis que nos llena de goteras. El primo Antonio en la gloria, andando como anda de reunión en reunión, almuerzo tras almuerzo, y charla que te charla de congreso en congreso. Hoy mismo me cuenta que se pasará todo el fin de semana en Sevilla. Ojalá tantas pajarillas no le vuelen la cabeza. El día que quieras caer por aquí, descansa, pasea y vuelve a descansar, que no te turben las nostalgias, ni te cieguen
las imágenes de estos lares amanecidos entre brumas marineras. No vuelvas, hermano. Disfruta de tus cosas, de esa nueva gente y de tu buena decisión de entonces, que aquí estará tu amigo, tu hermano, para mandarte 1000 colores de pinos envueltos en el Facebook, 100 gambitas cocidas y una bajamar envanecida por las 30 boyas del canal. Sí, aquí estará tu hermano, que hoy te manda 1000 abrazos, 1000 besos, 1000 elogios, 100 palabras, 100 poemas, 100 doblones, 10 brindis, 10 barriles, 10 reuniones y más que eso, un abrazo muy fuerte de tu amigo, de tu hermano. Domínguez Lobato Eduardo.